revisar esta parte, el tercer viaje de Francisco Pizarro y la captura de Atahualpa. Pizarro llegó a Panamá después de la firma de la capitulación de Toledo. Recuerden que la capitulación de Toledo es el acuerdo entre Pizarro y la corona española, ¿no? Si él llegase a conquistar el Imperio del Sur, en ese tiempo, ¿no? Tendría ciertos beneficios, o se le otorgarían ciertos beneficios, ¿correcto? A él y a toda la, y a todo, en este caso, los que lo acompañaban, ¿no? Se reunió con Hernando de Luque y Almagro para discutir, en este caso, los resultados de la capitulación. Porque si bien vemos, en este caso, prácticamente Pizarro se lleva casi todo, ¿no? O sea, es reconocido el jefe de la expedición y además tiene los mejores títulos. Y Almagro y Luque, bueno, quedan de alguna manera relegados en cuanto a los beneficios que daría la corona española a los expedicionarios. Pero bueno, luego de apaciguar las discrepancias internas, decidieron realizar el proyecto de este tercer viaje hacia el Perú. Antes de partir hacia América, Pizarro fue a su ciudad de nacimiento, ¿no? Trujillo de Extremadura, donde reclutó a varios miembros de su familia, entre ellos los hermanos de él, Gonzalo, Hernando y Juan Pizarro, y Francisco Martín Alcántara, hermano de parte de padre. A inicios de 1531, con toda la tripulación lista, partieron casi 200 españoles desde Panamá hacia la búsqueda del reino que los haría ricos y famosos. Guiados por el piloto Bartolomé Ruiz, llegaron a la bahía de San Mateo, desembarcaron, a partir de ahí continuarían hasta la península de Coaque. En este punto, muchos de los españoles contraen la enfermedad de la verruga. Continuaron su recorrido hacia Tumbes, ciudad que encontraron destruida por la guerra civil interna. Durante su recorrido conocieron al curaca de Poechos, llamado Maizavilca, quien los recibió con mucha cordialidad. Durante esta estadía, los españoles se percataron que eran espiados por un enviado de Atahualpa. Este orejón pudo observar a los españoles y llevar informes al soberano inca. O sea, el inca ya sabía de la llegada de los españoles, quien quedó tranquilo al saber que eran simples mortales, pero que si poseían armas poderosas y extrañas como los caballos. O sea, en ese caso vio más o menos que, bueno, les había mencionado que antes en el segundo viaje, con estos viajes de investigación, ¿no? Por parte de los españoles, pues tenían que corroborar que efectivamente hubiera indicios de este imperio. Pero así como los españoles fueron a revisar, también los naturales vieron que estos hombres extraños se acercaban. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía muchas veces que había que informar, o sea, se tenía que informar a las autoridades, ¿no? De esta suerte de extraños visitantes. Entonces, imagínense en este caso lo que se podía haber dicho, ¿no? No había en la ciudad, no había en este caso, ¿qué cosa no había? No había escritura. Entonces, la información en este caso se mantenía a través de la oralidad. Entonces, de una realidad X se iba transformando y tal vez la idea que tenían de los españoles era muy distinta. Entonces, cuando este orejón va y le habla directamente a Atahualpa queda como medio tranquilo. Bueno, son como nosotros en todo caso, ¿no? Pero sí, en este caso tenían para ellos extraños armas poderosas porque eran de hierro y en este caso animales extraños. Pizarro, durante su tercer viaje,
fundó primero la ciudad española, la primera ciudad española en el territorio, que fue San Miguel de Tangarará, el 15 de julio de 1532, lo que hoy es la región de Perú. Después del segundo, mejor dicho, desde el segundo viaje de los españoles, el Estado cusqueño ya se encontraba en marzo en una crisis política, debido a la lucha por el poder entre ambos bandos distintos que apoyaban unos a Atahualpa y otros a Huáscar. Dicha situación favoreció a los europeos para la posterior invasión del Tahuantinsuyo. Pero además hay otros factores que explican la caída de todo un imperio ante la presencia de unos cientos, eran 200 españoles, incluso algunos mermados porque contrajeron, antes de llegar a costas del imperio, contrajeron la verruga. Pero existen algunos factores adicionales, por ejemplo, la falta de unidad e identificación de etnias con el Estado Inca. Debemos tener en cuenta que en ocasiones los pueblos andinos fueron muchas veces sometidos en contra de su voluntad por los incas. Estos pueblos consideraron la presencia de los españoles como una oportunidad para luchar contra los incas y romper su vínculo con los cusqueños. Entonces, por ejemplo, tenía entre los pueblos sometidos contra su voluntad, por ejemplo, cuando uno repasa la historia del Imperio Incaico, tenemos de sus grandes enemigos a los huancas y a los chancas, por ejemplo. En este caso, de los chancas tenemos mucha información que dieron un apoyo expreso a los españoles y que producto de ese apoyo también tuvieron beneficios cuando se instaló la colonia española, ¿ok? Entonces, de alguna manera, el expandir tu reino puede ser a la larga contraproducente, porque al someter por la guerra a pueblos como los huancas, por ejemplo, hace que estos pueblos alimenten un resentimiento, ¿ya?, contra el opresor, contra lo que ellos consideran genuinamente el opresor, y terminen en este caso confabulando contra quienes pudieran liberarlos de esa opresión. Y esto fue lo que aprovecharon los españoles. Al conocer estas historias, entonces vieron que había pueblos que estaban dispuestos a luchar contra ellos para poder vencer a los incas. Entonces, e incluso las batallas que se pueden revisar posteriormente, se ve de que los mismos pueblos, como los cañaris, los huancas y los chachapoyas, son los que incluso ayudan a los españoles cuando se rebelan los generales atahualpistas, o sea, los seguidores de Atahualpa. Y por ello terminan teniendo ciertos beneficios cuando se instala el virreinato. ¿Okay? El impacto de seres extraños. La llegada de personas con rasgos muy diferentes a ellos, con elementos no comunes como armas, como caballos, trajo mucha confusión a los nativos. Llegaron a pensar que se trataba del regreso de Viracocha. Y aquí, bueno, eso lo vamos a ver en un punto más al terminar la sesión. Ya en ese tiempo habían también ciertas leyendas que hablaban, ¿no?, del término, del fin del imperio del Tahuantinsuyo. Ya no era nuevo. ¿Okay? Entonces, cuando vieron a estos extraños, pensaban que eran estos seres de los que se hablaban en esas leyendas, ¿ok? Del regreso de los viracoches, ¿ok? Pero en todo caso, el que estos seres que son tan diferentes aún, ¿no?, que son diferentes, ¿no?, físicamente, pero que también con armas, con animales como los caballos que nunca lo vieron, entonces como que también había cierta sorpresa porque no se sabía cómo poder actuar ante ellos, cómo poderlos vencer, ¿no? Pizarro continúa su expedición conformada
por aproximadamente 62 hombres a caballo y 106 soldados a pie. Los españoles fueron informados que el Inca se encontraba en la ciudad de Cajamarca. El 15 de noviembre llegaron a Cajamarca. Pizarro ordenó que la hueste se instalara en la ciudad y envió a Hernando de Soto y luego a Hernando Pizarro a visitar al Inca en su campamento de Ultumarca, en las aguas termales, para invitarlo a una entrevista. En dicha reunión, el Inca reprochó a los españoles el haber hecho uso de sus posesiones y bienes y los retó a demostrar el gran poder que decían tener, atacando a un curaca que se había mostrado desleal al soberano. Ante la destreza militar de los españoles, Atahualpa dio por finalizada la entrevista y señaló que en los siguientes días iría a Cajamarca a ver a Francisco Pizarro. En todo caso, se dio cuenta de que pues, eran un rival de mucho cuidado, ¿no? Con los que había que de repente incluso negociar para poder continuar con el poder. O sea, la intención de Atahualpa no era atacarlos, sino en este caso, al ver que de repente podían ser sometidos, intentó una especie de negociación. ¿Ok? O sea, no es que ellos se presentaron el 15 se presentaron cuando él está en Cajamarca, no, sino que hubo un previo encuentro antes del asalto final. Con la noticia de la llegada de Atahualpa, Pizarro ordenó a sus soldados en posiciones estratégicas que permitieran dominar a la numerosa comitiva que acompañaría al Inca y cumplir así el objetivo de capturar al Inca. Esa era su intención principal. Llegado el día del encuentro, el avance del Inca era realizado como parte de un recorrido ritual, en la cual los sirvientes limpiaban el polvo del camino y músicos y bailarines otorgaban a este recorrido un sentido mágico religioso. Conducido en una litera de oro, Atahualpa se instaló en la plaza principal de la ciudad, la misma que quedó ocupada por el Inca. A su alrededor no había ningún español esperando. El primer español en salir al frente del Inca fue el sacerdote dominico Fray Valverde, Vicente Valverde, capellán de la expedición conquistadora. El sacerdote llevaba una Biblia, leyó a Atahualpa el requerimiento, ya que es un documento para indicarle, para decirle al nativo que se tenía que someter a la voluntad del rey, ¿no? Y convertirse a la religión católica, eso era un requerimiento. Uno de los traductores indígenas comunicó a Atahualpa el mensaje, quien luego de revisar la Biblia que sujetaba Valverde la arrojó al suelo porque no entendía de qué era ese libro. Pizarro, ante ese hecho, salió de su escondite y ordenó la captura de él. Jinetes y trompetas y el estruendo de las armas sorprendieron a los indígenas. Los soldados del Inca no tuvieron tiempo ni espacio para organizar una respuesta al ataque de los españoles. Pizarro logra llegar hasta la litera de Atahualpa, donde lo derribó y tomó prisionero. El impacto de la escena entre los indígenas fue devastador. El Inca, el señor de los cuatro suyos, había sido bajado a la tierra y humillado. El fin del Tahuantinsuyo había llegado. Era un 16 de noviembre de 1532. Atahualpa fue llevado prisionero al Amaruhuasi o Casa de la Serpiente, iniciándose así un largo proceso de negociación. Atahualpa ofreció una cantidad en oro y plata a cambio de obtener una alianza o cooperación. Según los cronistas, el acuerdo pactado fue que Atahualpa entregaría en el lapso de 40 días un cuarto lleno de oro y 2 de plata a los españoles. Pizarro aceptó entendiendo que se trataba el pago de un rescate. El Inca prisionero temía que los españoles negociaran con Huáscar
y por ello ordenó desde la prisión dar muerte a su hermano. El Inca derrotado fue ahogado en el río Andamán. A pesar de haber cumplido con la entrega del rescate, fue sentenciado a muerte. En un juicio sumario, el Inca fue acusado de la muerte de su hermano, o sea, un fratricidio, de ser polígamo, de ser idólatra y de preparar un ataque contra ellos. El 16 de julio de 1533, Atahualpa fue ejecutado ante los asombrados ojos de cientos de indígenas. Aunque inicialmente recibió la pena de morir en la hoguera, en un último momento decidió aceptar el bautismo, por lo que se aplicó la pena del garro. ¿Okay? Y ahí es donde, en este caso, se dio fin en este caso, al imperio del Tahuantinsuyo. Les decía que en este caso había una cierta especie de profecías o leyendas, ¿no? Que hablaban de los viracochas y que de alguna manera entre los indígenas pensaron que los viracochas eran los españoles. El estudio de un texto colonial antiguo llamado Tragedia del Fin de Atahualpa ha permitido descubrir que según los indígenas, antes del arribo de los españoles, hubo profecías que ya vaticinaban la llegada de unos seres extraños y que acabarían con el Tahuantinsuyo al morir el Inca, originando así un caos en el mundo andino. Estos extranjeros, identificados como viracochas, que cuando terminó de ordenar el mundo, se fue por el mar. Otro aspecto que se rescata de este texto es el de la incomunicación. El relato narra el encuentro entre Atahualpa y Pizarro. Mientras que el Inca conversa con el conquistador, este le responde, mas no sale sonido alguno de su boca, solo mueve los labios. Asimismo, que cuando Atahualpa recibe mensajes escritos en papel, se muestra totalmente desconcertado. Nadie, ni el propio Inca, era capaz de entender lo que allí decía. En conclusión, para el hombre andino, la comunicación con los españoles fue nula o casi nula. Ni por vía oral ni por vía escrita pudieron entender los mensajes que les traen. Entonces, de alguna manera, eso también influyó en que fracasaran los intentos de negociación. O sea, si estamos hablando de un intento de negociación, se tenía que trabajar o tenía que haber una cierta comunicación entre ambos, pero si se entendían de manera oral ni escrita, entonces fue algo que de repente no llegó a buen puerto, ¿no? Aunque en este caso para Pizarro lo importante era eliminar la figura del Inca. Con eso ya sometía en este caso, a las huestes indígenas, y con ayuda de otros pueblos que de alguna manera le dieron apoyo no solamente logístico, también militar, ¿no? Entre los cuales se encuentran Huancas, los Cañaris y los Chapoyas. O sea, no es para juzgar a estos pueblos. En realidad, el precio de y eso se da en todos los imperios. Te puedes expandir, puedes someter. Incluso ahora que hemos visto el desarrollo de Mesopotamia, hemos visto en la clase anterior, como en este caso los babilónicos sometieron a los asirios y a los caldeos. Pasado un tiempo después, los asirios terminan o sea, aprovechando de que hubieron otros pueblos que derrotaron a los babilónicos, luego los asirios volvieron al poder. O sea, de alguna manera, el hecho de expandirte no significa que llegues o sea, de que esa expansión se mantenga en el tiempo. Muchas veces termina en este caso cayéndose de alguna manera porque hay ciertos descontentos que no se acaban. Entonces, si bien la expansión del Tahuantinsuyo se da en algunos casos por la vía pacífica,
en otros casos se dio por la guerra, y esos pueblos que fueron sometidos terminan o mantienen ese descontento que al final hacen que puedan unirse a otras fuerzas que después ellos les irían en contra, en su contra, porque después, durante el virreinato, o sea, si bien tienen ciertas, terminan gozando de ciertas preferencias, pues al final también terminan siendo sometidos, o sea, no terminan, o sea, es igual en la dominación de la colonia también a ellos los termina afectando de alguna y otra manera. Bien, entonces, ese es de alguna manera para entender cómo es que así se pudo eh, lograr la conquista de un imperio grande y fuerte, ¿no? Con un puñado de hombres. Al final no es que un puñado de hombres terminan venciendo, sino es que terminan aprovechando, llegan, se puede decir que en el momento más oportuno, porque llegas en una época de guerra civil, donde el imperio se termina partiendo en dos, donde las fuerzas que tenía se debilitan cuando hay dos que se parten y encima que se destruyen a sí mismas. Entonces, los restos que quedan son, y encima ni siquiera, o sea, son los restos y del cual primero vences al vencedor. Bueno, lo terminas sometiendo prácticamente con facilidad. Entonces, las huestes del Inca derrotado, que son mucho menores que el del otro, pues al final no se terminan unificando. Cuando veamos posteriormente las rebeliones, porque eso no quedó solamente con la caída del Inca. Posteriormente hubo rebeliones indígenas que querían el restablecimiento del Tahuantinsuyo. Pero en este caso se termina partiendo y sobre todo no te termina viendo al final, porque al final se quedan dos divisiones y cada uno intenta por su lado vencer a los españoles, pero con un ejército disminuido, porque los españoles tenían fuerzas indígenas alrededor de ellos ante dos ejércitos mermados, disminuidos y sin líderes. Entonces, así era muy difícil poder restablecer o volver en este caso a lo que fue el Imperio Incaico. Ya prácticamente era así sonado el fin de este periodo, ¿no? Entonces, es ahí donde termina de alguna manera, se termina una etapa de esplendor del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, ya en las siguientes, en las siguientes clases ya iremos viendo cómo es que los españoles sofocan estas rebeliones, primero de los generales seguidores de Atahualpa y posteriormente también de las propias huestes de Huáscar. O sea, ambas huestes sí, de alguna manera emprenden campañas, rebeliones, pero como le digo, la falta de unidad hace que en ese caso eh, no puedan sofocar al ejército que sí estaba acompañado por los españoles. Entonces, simplemente se ratifica y en todo caso termina de alguna manera, los españoles terminan imponiendo en este caso ya su propia voluntad, ¿ok? Entonces, militarmente ya el Tahuantinsuyo era un ejército muy disminuido, falto de oportunidad, falto de unidad y falto de liderazgo. A pesar de que en este caso, cuando Pizarro ya una vez que cae el Inca, tiene su segundo objetivo es llegar al Cusco. ¿Por qué? ¿Por qué la idea de Pizarro era llegar al Cusco? Para poder
era el centro del poder. Es lo que ustedes van a ver posteriormente cuando vean la Revolución Francesa. ¿Por qué en este caso se toma la fortaleza de la Bastilla? Porque es el centro de poder, igual en el Cusco. En el centro del poder del imperio. Es, una vez que cayó la figura, tienes que ir al centro del poder. Y eso fue lo que Pizarro hizo. Para adelantarles de repente lo de la siguiente clase, nombra a un inca que lo maneja él, lo guían hasta llegar al Cusco, y de alguna manera es donde puede él experimentar todas esas riquezas de las cuales le estaban hablando los caciques en este caso, de pueblos vecinos del imperio. Lo que le decían, no, al sur vas a encontrar, al sur vas a encontrar, al final termina llegando. Obviamente, como les digo, Pizarro, las fuerzas de Pizarro aprovechan esta guerra civil, aprovechan de que hay pueblos que querían liberarse de los cusqueños, y en este caso también termina llegando a la capital, pero obviamente también ofreciendo cosas que él al final no iba a cumplir, lo que le genera incluso la propia enemistad de uno de los incas que él puso, que fue Manco Inca. Primero es Toparpa, pero a Toparpa termina asesinado durante el trayecto. Luego nombra a Manco Inca y es con él que quien llega al Cusco. Pero posteriormente, y eso ya se verá, lo vamos a ver en profundidad, es con él que no termina, o sea, él termina volteándose a Pizarro y se termina sublevando contra él. ¿No? O sea, ahí podemos ver que en ese caso los españoles ya poco a poco se les va descubriendo pues las verdaderas intenciones, ¿no? Pero ya para ese fin ya era demasiado tarde. ¿Okay? Entonces, en este tercer viaje, como hemos visto, de Pizarro ya culmina su empresa, ¿no? El objetivo con el cual él quería desde hace un buen tiempo, ¿no? Que era llegar a un imperio y poder, en este caso, apoderarse de lo que tenía. Y eso al final lo que termina logrando, ¿no? Con la captura del imperio incaico. Pero en este caso, no termina ahí la empresa de Pizarro. Posteriormente iremos viendo que lo que sucede posteriormente a la llegada del Cusco, ¿no? La fundación de ciudades españolas en el Perú, y en este caso, bueno, ¿cómo puedo decir? De alguna manera no termina esta aventura para él no termina bien, ni para los osos. ¿Por qué? Porque por motivos de dinero. Pues ya posteriormente lo vamos a ir viendo. Pero por lo pronto, hasta aquí es la sesión de Historia del Perú. ¿Ok? Entonces, no se olviden hoy día entregar tarea de la sesión 5, ¿ya? Y ya la plataforma está habilitada, así que pueden hacer la entrega correspondiente. ¿Ok? Buen fin de semana con ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Chao, Chao, chao. profesor. Nos Hola, vemos. profesor. Chao, chao.